Hola a todos, aquí estamos de regreso inaugurando una sección más dentro del podcast Unidos por el Diseño. Ahora iniciamos junto a uno de nuestros queridos inspiradores y junto al staff de Diseño UNE, una nueva sección que hemos denominado informalmente como Entre Tigres, un conversatorio con diferentes inspiradores e inspiradoras con quienes vamos a abordar diferentes temas. Y hoy pues quiero darle la bienvenida a Luis Guardado, mejor conocido como Lucho, a Buenas Ale tardes. Mártir. Hola. ¿Qué ondas? A Ale Mártir y a Adriel Posada, que son también parte del staff de Diseño UNE. Gracias por volver a invitarme. Encantado. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Ale Mártir. Trabajo como diseñador gráfico, publicitario. También hago fotos como freelance, me fascina. Me gusta mucho el cine, Harry Potter, me fascina el café. Trabajo con Vero desde hace un montón de tiempo y siempre es interesante, entretenido y sobre todo educativo. Cada ocurrencia que tiene Vero es un reto constante, bien entretenido porque a mí me gusta estar en constante movimiento y a Reto le gusta mantenerme moviéndome, así que es como Doy una fe. combinación, es como ese dúo dinámico. Sí, doy fe que todo lo que hace Vero es disruptivo y es hacer desorden. Y me encanta. Creo que estoy un poco colorada ahorita. Adri, contanos de ti. Bueno, hola a todos, mi nombre es Adriel Posada. Yo, al igual que Ale, soy freelance de diseño gráfico y también un poco de marketing digital. Yo soy nuevo en el staff de Diseño UNE, pero ya tengo bastante tiempo de conocer a Vero y de venir platicando de todas sus ocurrencias, como dice Ale, siempre súper chivas y locas. Ella siempre que se presenta dice que la gente la toma como una persona rara, pero ese raro para nosotros es el nuevo normal y el mejor normal que puede haber porque es el más creativo y que a nosotros nos lleva a sacar nuestras mejores versiones y aplicar todo lo que sabemos en algo que nos va a servir a todos. Así que muchas gracias por tenernos acá y gracias a Lucho por también compartir con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Y bueno, ahora Vero, entre paréntesis, la mamá de Diseño UNE, compartido con todas esas voces que están escuchando hoy, le voy a presentar y le voy a contar un poquito más de Lucho. Bueno, Luis Guardado, formalmente hablando. Noten el cambio en mi voz, noten por favor. Así me dicen cuando me regañan. Sí, pero hoy queremos ponerle más dramatismo a la presentación. Bueno, él es director regional de planificación, proyectos y desarrollo de negocios de OneLink Holdings. Es un profesional con más de 10 años de experiencia en diversidad de áreas. He trabajado en empresas muy importantes como HSBC, TELUS, PNUD. Y parte de su formación académico-profesional es que es máster en finanzas, dirección de empresas, innovación y dirección estratégica de portafolios. También es especialista en el rescate y recuperación de proyectos en crisis. Además, es conferencista, docente universitario desde hace muchos años y también tiene amplios conocimientos de estrategia y programación neurolingüística. Entre algunas de las universidades en las que imparte cátedras está la Escuela Superior de Economía y Negocios, la Universidad Centroamericana UCA y la Universidad del Salvador. Pero a mí me gusta presentarlo más como un hombre multifacético, que también es músico y amante de la filosofía. Así que Lucho, bienvenido a Unidos por el Diseño. Gracias, Berito. Te faltó lo más importante, que tengo súper montón de memes chivos y stickers chivos. Eso no lo mencionaste en ningún lado. Eso es cierto, no. Es cierto. Los pone en el WhatsApp. Muchas gracias, Berito. Gracias a la comunidad de Diseño UNE por invitarme.
¿Qué tal, Lucho? Bienvenido. Súper bien, súper. Berito, esas instrucciones que me das me comprometen. Mejor hablemos. Primero decir que me gusta la música y de ahí la conversación es más sencilla. Sí, ahora ya entramos al conversatorio, más relax, porque Sí. también así queremos que sea el formato para compartirlos a ustedes, los inspiradores, desde una perspectiva distinta, pero pues tenía que dar la intro, ¿verdad? Para que Ay, sepan gracias, quién Berito. sos. Gracias a toda la comunidad Diseño Une porque siempre me reciben, porque me invitan a hacer desorden cada vez que podemos y pues es una bendición conocerlos y poder trabajar en varios proyectos colaborando. Genial. A ver, contanos un poquito más de ti o contales a todos quién es Lucho. Ya me has hecho esta entrevista en otros foros, Berito, y siempre te respondo lo mismo, que es como definirse, es como limitarse, ¿verdad? Arthur Schopenhauer lo decía cada rato, pero, ¿sabes? Sí me considero una persona muy, pues, con mucho espíritu de servicio, soy fan de las personas, me declaro un humanista, pues creo que servir y el ser humano combinan bien cuando quieres dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Entonces, en esas dinámicas, pues he conocido la música, que fue de mis primeras pasiones desde hace años. Eh, Toco en un grupo de rock desde hace como 15 años, quizás, desde el colegio, un poquito más. Eh, no me declaro un profesional de la filosofía, estoy en proceso de estudiarla formalmente, pero me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Eh, Soy un esposo enamorado, recientemente casado. Pues como Berito les comentó, un poco de la academia, me gusta mucho aprender, pero más allá de aprender, me gusta compartir lo que se aprende. Y llevo ya quizás 10 años de dar clases en diferentes universidades, en varios niveles, para pregrados, es decir, carreras como ingeniería de negocios y demás, y para algunos módulos en específico para maestrías, o algunos módulos muy, muy, muy específicos para especializaciones. Entonces, casi eso es lo que más disfruto de aprender, poder compartirlo luego. Bueno, para ir entrando en materia, yo me quiero remitir a una anécdota. Cuando yo conocí a Lucho, fui a un evento que me llamó bastante la atención porque era sobre innovación para proyectos, para desarrollo de proyectos, algo así, en una universidad precisamente en la que él da clase. La jornada de la mañana, que había sido bastante larga, sí había tenido intervenciones muy interesantes con temas puntuales que me habían llamado la atención, pero metodológicamente hablando dentro de lo conocido. Y eso, cuando se vuelve tan predecible, pues cansa. Ya no hay un factor sorpresa que te anime y que como audiencia tú digas, ok, voy a seguir aquí hasta las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía y quiero ver qué más sigue. Todo eso pasaba por mi mente. Lo había visto a él en la línea, en la fila 1, sentado, pero como no sabía si era organizador o si era speaker o si qué, dije, bueno, ok, él ha de ser a lo mejor del staff. Anunciaron la última ponencia y conste que yo ya se lo he hecho a ver, pero él no quiere asumir que el que cierra es el más importante, ¿verdad? Y de repente empieza a hablarnos desde atrás. No estaba en el escenario y empezó a contarnos una historia. Entonces toda la audiencia inmediatamente se giró para ver quién nos estaba relatando y llevando por una historia de una manera distinta a todos los que siempre habían presentado y se habían subido al escenario, presentado su ponencia y como ya todos conocen ese formato. Y ese que estaba contándonos una historia
caminando entre la audiencia, subiendo y bajando las gradas del auditorio, era Lucho. Y eso fue refrescante. Le dio otra dinámica al evento. A mí hasta me cambió la postura, ¿verdad? Porque ya estaba así como un poco derretida en la silla, acomodada, y esa manera de entrar, de impactarnos y también de empatizar con nosotros, es porque Lucho está hoy siendo parte de Diseño UNE. Entonces, Lucho, contanos cómo es que el storytelling es parte de no solo de tus negocios, sino también de tu vida. Mira, y Berito, gracias, porque fue, pues ese día disfrutamos mucho esa convivencia. Creo que era la celebración de los 50 años del Project Management Institute y lo estábamos haciendo en la UCA. Entonces, de por sí, el día ya era bastante importante para los que nos dedicamos a eso. Y creo que la mejor respuesta es, yo sí creo que el conocimiento tiene que ser compartido en su versión más sencilla, porque si es para compartir, tiene que ser capaz de entregarse así, sencillo, práctico, Mickey Mouse, para que todo el mundo lo pueda consumir. Durante varios años yo he tenido algunas conversaciones donde discrepamos en la manera de cómo enseñar project management o administración de proyectos con otros colegas, porque generalmente el PMI enseña de una manera bien compleja. Sus libros, que son la Biblia para enseñar administración de proyectos, son súper complejos de entender, y más aún si sos una persona que tiene sus primeros acercamientos en la administración de proyectos. Entonces, desde que empecé a dar clases hace 10 años, yo me casé con la idea de que tenía que ser capaz de que lo complejo se pudiera transmitir en un lenguaje que te pudiera entender un niño de cuarto grado, porque creo que esa es la grandeza de enseñar, que puedas enseñar de lo complejo, dejarle a las personas lo que les es más útil con palabras sencillas. Entonces, estar casado con esa idea me ha permitido que en los foros donde me permiten compartir ideas, trato siempre de llevar los mensajes así, y que esos espacios sean cómodos, que sean relajados, que sean, o sea, para mí la educación o el proceso de aprendizaje no tendría que ser tortuoso, no tendría por qué ser sacrificado. Recuerdo que en algunos momentos tuve algunas conversaciones no tan amables con algunos decanos de universidades que me decían, Lucho, pero es que Lucho, los alumnos tienen que sufrir, o sea, ellos tienen que sufrir su carrera. Los que están haciendo el máster tienen que sufrir el módulo, que se acuerden que les costó. Entonces yo siempre les decía, miren, pero, o sea, ¿por qué la educación tiene que ser algo tortuoso? Pareciera que es un castigo y estamos condenados todos a sufrir ese castigo. Entonces, no quiero ser parte de eso. En algunos espacios, pues ya no me dejaron seguir dando clases por tener esa visión hippie, pero en otros se me abrió mucho más. Por ejemplo, en la ESEN. Entonces ahí tengo libertad de cátedra para enseñar lo que me parece que es lo más ad hoc, independientemente de la temática que estoy enseñando, igual en la UCA, igual en la Nacional. Entonces ahora yo voy a compartir donde me invitan, y ese día en el PMI me invitaron. Eh, Habíamos montado el capítulo local del PMI hace como 9 años con unos colegas. Y yo me había retirado un poco por esa complejidad con la que quieren vender ese conocimiento. Luego tuve el enorme placer de que me invitaran, y a propósito fui en tenis y camiseta porque pues PMI se muestra como bien elegante, bien clásico, bien ejecutivo, y está bien, pues si me preguntan a mí es una moda que ha durado mucho. La corbata creo que ha durado mucho tiempo, pero simplemente a mí me hace sentir más cómodo estar en mi estado natural, que es en tenis y camiseta. Entonces lo que les comenta Berito fue una experiencia de poner en práctica estas herramientas de storytelling. Al final, storytelling es contar historias, y es un arte tradicional, pues, o sea, vámonos un poquito a referencias históricas. Luego de las grandes batallas de los espartanos, luego se contaban historias y eso se pasaba de generación y en generación, pero lo interesante de esto es que el storytelling siempre buscó encadenar eventos de forma lógica y dentro de una estructura.
Obviamente estas estructuras mantienen un patrón, pero lo interesante del storytelling es que siempre supone un vínculo emocional, porque la intención de esta técnica de storytelling es recordar y ser recordado. Ahora en los negocios se utiliza mucho para comprar y ser comprado, para entender y ser entendido y demás. Pero estas técnicas vienen desde los inicios, qué sé yo, desde los fundadores de las bases de filosofía. O sea, Aristóteles decía que las historias tenían un principio, que tenían un desarrollo y un fin, luego lo maduró y él comentaba que pues comenzás con una exposición, las acciones van creciendo, llega un clímax, luego estas acciones son decrecientes, va la resolución de la historia y se han ocupado como ganchos eh, para muchas cosas que nosotros experimentamos en nuestro día a día, como Disney cuenta sus historias. De hecho, el patrón de Disney, ellos saben en qué momento, imagínense que la película dura 100 minutos, ellos saben en qué momento del tiempo, de la línea de tiempo de la película, ellos tienen que ir en esa ruleta rusa contando los sucesos. Y luego salieron otras bibliografías bastante importantes, que si no recuerdo mal, este brother se llama Joseph Campbell, déjenme googlearlo, pero estoy casi seguro que sí se llama. Él tiene un libro súper famoso que se llama El héroe de las mil caras. Y déjenme googlearlo porque tengo algo que compartirles. Sí, se llama Joseph Campbell. Entonces, este libro de él se llama precisamente El héroe de las mil caras, y es un libro que han ocupado de base para contar muchas de las historias que nosotros conocemos en los clásicos del cine, por ejemplo, la historia de Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, y llevan esa historia que lleva al clímax el héroe. Y este héroe generalmente responde a cierto tipo de patrones y va evidenciando conexiones emocionales con el público que recibe la historia. Entonces, siendo esto algo supremamente humano, porque obviamente estamos diseñados así, nuestra configuración, es decir, nuestra herencia genética al día de hoy cuenta una historia antropológica de cómo nosotros interpretamos la realidad. No sé si ustedes alguna vez vieron la película Intensamente. ¿Se acuerdan de la película de los muñequitos Así de las emociones. Correcto, correcto, Ajá. correcto. Entonces, ese es un resultado, eso es un resultado antropológico. 4 millones de años de evolución de historia de la raza humana. Imagínense, 4 millones de años. Y solo hace 70.000 años aparece el pensamiento en la historia del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de los 4 millones de años, solo retrocedemos 70.000 y eso fue el momento en el que existió la revolución cognitiva. Entonces, eso quiere decir que a partir de ese momento, el ser humano ha sido capaz de empezar a contar sus historias. Y bueno, qué tremenda historia la que ha contado el ser humano en esos 70.000 años. O sea, desde la concepción de civilización, desde la máquina de vapor, desde el Internet, ahora la partícula de Higgs, la primera foto del hoyo negro. O sea, es como el hombre solo en 70.000 años ha desarrollado esa habilidad cognitiva que creo que en este momento nos está cargando tanta información que simplemente se percibe a través de las principales emociones y de nuestros canales de percepción, la vista, el olfato, nuestros canales kinestésicos, el canal verbal. Entonces, para mí el storytelling es algo que nosotros ya hacemos en el día a día. Sin embargo, esta metodología se ha depurado de alguna manera pues muy elegante para que la podamos usar con cierto orden para aplicarla en distintos rubros, incluido el profesional. Entonces, lo que les quiero contar de todo esto es, storytelling es algo que ya hacemos, es neurosemántico y nosotros ya somos seres neurosemánticos por definición. Lo que nos hace es poder organizar la información de una manera un poquito más elegante para que los mensajes lleguen de manera más asertiva hacia los receptores. Pero perdone que cuando Vero me da cuerda, después me da cuerda, yo no paro de hablar y me da pena. Pero Tranquilo, bueno, tranquilo. Dale. Pensando ya basado en lo que acabas de decir, ¿cuáles serían los principales aspectos que un buen storytelling debe tener? Y esto no es ciencia nuclear, es Mickey Mouse. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo aprendí storytelling, mi profesor daba 2 ejemplos y me contaba una vez, mira, Lucho, una vez había un escritor muy popular en Francia
y andaba caminando por las calles de Francia. Y como todo escritor, y él súper malo, decía, y como todo escritor, no andaba dinero en la bolsa, pero era un súper buen escritor. Entonces se encontró a un vagabundo en la calle, y este vagabundo era ciego. Entonces el escritor le dijo, mira, ¿y cómo va el día? Y entonces el vagabundo le dijo, pues señor, va muy mal, no hay ninguna moneda, no he escuchado caer ninguna moneda en mi sombrero de todo el día. Entonces el escritor no andaba dinero, y lo que hizo fue que le escribió un rótulo. El vagabundo tenía un rótulo y decía, soy ciego, por favor, su ayuda. Entonces, el escritor, con lo que pudo colaborar no fue con dinero, sino que agarró el cartoncito y le escribió otro mensaje y se fue. Cuando regresó a los días, el escritor volvió a pasar, estaba el vagabundo y le dijo, brother, ¿y hoy cómo va el día? Y le dijo, señor, los días han mejorado. Escucho caer monedas en todo momento del día en mi sombrero, mi señor. Entonces el profesor concluía, ¿saben lo que escribió el escritor? El escritor escribió, hola, el invierno viene, pero no lo voy a poder ver. Entonces, el primer elemento fundamental en storytelling es enganchar con una emoción, porque eso neurocientíficamente hace que el cuerpo segregue oxitocina, y la oxitocina es la hormona de la empatía. Es lo que te hace como sentir apego con las personas de tu tribu. Y esto también es antropológico. Entonces, primera respuesta es, tiene que haber un vínculo emocional. Y lo otro es que obviamente tiene que ser disruptivo. Yo soy súper fan de TED, de hecho, formo parte del board de TEDx San Salvador con mis amigos de toda la vida. Y si se fijan, las charlas de TED siempre sirven, de hecho, TED ha vuelto muy popular el storytelling. Todas las charlas de TED empiezan contando una historia. Y el efecto neurosemántico que trae es, imagínense que estamos por comenzar este podcast y yo empiezo diciéndoles, estimados, quiero contarles una historia. ¿Qué reacción siente el ser humano cuando lo invitan a este tipo de conversación? Genera interés, ¿cierto? Entonces, el siguiente elemento es que la entrada tiene que ser contundente. Y el tercer elemento que les puedo recomendar es que el storytelling se apoya mucho de metáforas, porque el ser humano aprende más fácil así. Ahora, el cuarto elemento y el más importante para mí es que el mensaje concluyente tiene que ser capaz de activar múltiples zonas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que estamos dando una clase para jóvenes para que se alejen de las drogas, por ejemplo. Imagínense, se me acaba de ocurrir una tontera, pero veamos cómo sale. Estamos dando una clase para jóvenes y les decimos, las drogas son malas. ¿Qué les dejo con ese mensaje? O sea, hay cosas buenas y malas en el mensaje. ¿Qué les dejo con el mensaje de decirles las drogas son malas? Yo siento que el mensaje que nos deja es como muy, muy seco, muy corto. No siento que me convenza, no hay algo que me diga, ok, son malas, pero me deja con la duda del por qué. No me da un fundamento que yo diga, ok, son malas por esto, no lo voy a hacer. Solo me genera ese como, va, hasta ahí estuvo chivo, pero no me dice el porqué de por qué es mala. Sí, queda muy vago. Correcto. Entonces, pero el cerebro procesa esa información. Correcto. Y storytelling llama esto statements. Es como, está bien, la oración, el enunciado, está bien. El cerebro recibe información. Es decir, tú recibes la información oral, entra por tus oídos. Si tú sos auditivo, probablemente sea tu canal de percepción preferido. Y eso, pues, le pasa la información a tu algoritmo que está de alguna manera diseñado en tu ser, porque todos los algoritmos que tenemos de todos son distintos. Y eso va a evocar una realidad. Es decir, oh, sí, está bien, sí, las drogas son malas. Imagínense que yo soy muy católico. Y es como, sí, las drogas son malas, sí, me hace sentido. Y según mi conjunto de creencias, le paso el filtro y sí, tiene razón. Y eso activa ciertas zonas del cerebro. Pero lo que les quiero decir, el último elemento y lo que hace más contundente el storytelling, y cuando aprendí storytelling, lo que el profesor decía es, miren, neuronas que se encienden juntas, se conectan juntas. Y él nos decía, la intención del storytelling
es que puedan encender al mismo tiempo la mayor cantidad de zonas de su cerebro, la mayor cantidad de neuronas. Y lo que nos interesa que se encienda en el cerebro cuando reciben información es probablemente la habilidad cognitiva de extraer la idea de que las drogas son malas, pero también generar el cierre de una emoción. Entonces, imagínense que estamos en la misma clase. Entonces yo les dije, miren, la primera clase lo que hizo fue decir, las drogas son malas. Pero imagínense si yo les digo, hace 15 años yo tuve la bendición de recibir nuevamente a mi hijo en mi casa, luego de que él pasó un serio tratamiento de recuperación por consumir drogas. Les enseño una foto de cuando él estaba pequeño en el equipo de fútbol y él ganó el primer trofeo por el mayor goleador. Acto seguido, y les quiero enseñar la foto de cuando él dejó el fútbol y empezó a probar las drogas. Entonces puede ser que sea una foto con la persona bastante afectada, físicamente tú le vas pues le vas a notar que, como en internet ustedes ven las fotos de lo que causa cada cierto tipo de abuso de drogas. Entonces, probablemente dientes caídos, amarillo, con ojeras, sin pelo. Y el papá concluye, luego de que veas la foto del mismo niño que era el campeón goleador de su equipo y ves la misma foto 10 años después, la foto del niño 10 años después sin dientes, sin pelo y demás, y el papá concluye, y las drogas dañan. Entonces, ese cierre es lo que hace que la mayor parte de neuronas del cerebro se conecten. Pero lo interesante de esto es que si logras que eso se conecte, te genera un recuerdo. Y el recuerdo es la forma más poderosa de que algo sea sostenible en el tiempo. Entonces, contestando un poquito tu pregunta, esos serían como los 4 elementos que yo consideraría imperativos cuando vas a hacer un ejercicio de storytelling. Súper bien. Volviendo al tema de las emociones, Lucho, ¿qué pasa con las personas a las que les cuesta o no les gusta mostrar sus emociones? Sí, es una interesante pregunta. Y sabes, el tema es, y no sé si puedo contarles un poquito de neurosemántica que va a la par de esta línea de conocimiento también. Dale. El ser humano cuando nace con su cerebro nuevito de paquete, o sea, él viene nuevito de paquete como una compu con su procesador que le permite, viene configurada para respirar, para hacer sus necesidades fisiológicas, para comer, para dormir. Esas son como las funciones básicas que vienen de paquete, al menos al día de hoy, así como estamos configurados los seres humanos. Día 1, minuto 1, segundo 1 de tu existencia, tú empezás a recibir información. Y la forma en la que recibís información es a través de tus canales sensoriales, que son tus sentidos. Entonces, estos canales de percepción, es decir, el olfato, la vista, el gusto, empiezan a aprender y reciben la información y dicen, listo, esto es luz. Ok, entonces, y este es mi papá. O sea, el sujeto que siempre está ahí conmigo. Luego vas creciendo y decís, listo, este es mi cuarto, este es mi cama. O sea, el color, este color se llama azul. Listo, yo aquí soy testigo de Jehová, entonces esta es mi creencia religiosa. Lo que les quiero contar es que esa hoja en blanco se va llenando de información y son algoritmos que van quedando quemados en nuestro conjunto de creencias. Eso se llama creencias, pues, porque lo que te va quedando son símbolos, son signos, es decir, información de la que tú te alimentas de tu entorno. Ahora, el tema es el siguiente, Berito, con tu pregunta es, ¿qué pasa con la gente que no? Yo te diría, mira, ¿qué pasa con toda la gente? Porque todos somos distintos. O sea, para nosotros ver una persona tatuada en la calle, por nuestra historia, probablemente, o si sos un músico hippie, decís, sí es un músico, pero luego acto seguido decís, quiero ver qué tipo de tatuaje, porque si es tinta azul, probablemente está asociado a pandillas y quizás eso me evoca una emoción de cautela y me voy para atrás. Pero lo que les quiero decir, eh, el conjunto de creencias varía no solo por persona, varía por familia, varía por país, varía por región, varía por generación. Es decir, lo que mi papá pensaba de los tatuajes no es lo mismo que yo pienso, lo mismo que mis hijos van a pensar. Lo que en Australia se conoce como fe,
católica probablemente no exista, pero aquí sí. Lo que en India profesen de fe a 1200 dioses reconocidos actualmente por la religión, por las religiones que se practican en la India, no es lo mismo como las religiones monoteístas que tenemos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Pero lo que les quiero decir es, todos tenemos información distinta en la cabeza y todos tenemos los mismos canales de percepción. El tema acá está en hacer, ¿cómo les comparto? Tú puedes ser capaz de hacer lecturas preliminares de cada tipo de persona. Tú puedes con algunas preguntas o con algún tipo de interacción identificar perfiles neurosemánticos en sus versiones más básicas. Por ejemplo, no sé si a veces han escuchado a Vero que dice, a mí me suena. Sí, no, que a mí me sonó, que no sé qué. Entonces, pero a veces Vero está hablando de cosas como de una opinión, pero las opiniones no suenan. Pero ella dice, no, a mí me suena que no sé qué. Entonces, probablemente ese sea un indicativo de que ella tiene un perfil auditivo y que su canal de percepción auditiva es el preferido y probablemente el discurso verbal le vaya mejor a ella. O no sé si les ha pasado que hay personas que van en el carro manejando y de repente están buscando una dirección y empiezan a ir más lento y llevan la radio y le bajan a la radio. O sea, ellos no van a encontrar la dirección más rápido por bajarle a la Sí, pero radio. les distrae. Correcto, porque su canal de percepción favorito está siendo como interrumpido, entonces necesitan concentrarse. Entonces son como pequeños indicativos. O cuando estás hablando con personas y de repente dicen, es que mira, yo lo siento, yo percibo y como que se abrazan y se tocan, entonces quizás ellos son más kinestésicos. Pues, bueno, y podemos pasar horas hablando de estos temas, pero lo que les quiero compartir es todas las personas se comunican distinto. Todas las personas, y de hecho esto es lo más complejo de la interacción del ser humano, que el ser humano piensa, y más allá de eso, que el ser humano siente. Entonces, piensan y sienten, ahí hay combinaciones y permutaciones de posibles variables. Agréguenle generaciones, otra posible variable, o sea, mis papás, boomers, conmigo que soy generación X, con Y, con centennials, todos crecimos creyendo y defendiendo cosas distintas. Ahora, agréguenle geografía, agréguenle protocolos de trabajo. Entonces, todas las personas son distintas. La pregunta se responde, Berito, en que si vas a ir a compartir un mensaje, ya sea individual o ya sea en alguna ponencia o demás, es entender tu audiencia. Por ejemplo, si vas a ir a una entrevista de trabajo, investiga un poquito de la persona. Métete a su LinkedIn, mira cómo redacta, mira las personas mira la forma en la que redacta, si es muy puntual, si hay patrones en su redacción, mira si en su línea de trabajo hay patrones que puedas identificar y de alguna manera eso te va a servir como un termómetro para quizás hablarle un poquito más en su lenguaje. Ahora no me quiero meter tampoco en perfiles neurosemánticos y en personalidades, que ese es otro pisto. Hay un montón de líneas de pensamiento y de estudio que respaldan todo esto, pues independientemente sea la practicidad de un DISC, la complejidad de un Betzinger, la elegancia de un enneagrama. Hay mucha información disponible para entender la máquina más compleja de este mundo que no trae manual, ¿verdad? Que es el cerebro humano. Súper. A mí me llamaba mucho la atención al inicio, cuando hablábamos de educación, en el sentido de cómo aplicar el storytelling para dar clases, ¿no? Entonces, ¿Sí? cuando enseñamos, los temas a veces no son tan fáciles como para pensar en una línea, en un logline. Perdón, creo que se me cerró. Todavía te escucho. Como para pensar en una línea, para presentar el tema sin que, bueno, para que se entienda como para alguien de cuarto grado, como dijo. Pero, por ejemplo, cuando es temas como cálculo en una clase, como físicas y cuestiones que van un poco más arriba, ¿cómo podemos aplicar estos los elementos más importantes del storytelling para compartir eso con los demás? ¿Te acordás que yo te decía que lo importante de todo esto es crear empatía? Uno de los elementos es poder hacer que la persona segregue oxitocina, que quiere decir que crea empatía y se siente como parte de la tribu, como que se siente como ella, él es de los míos. Te pongo un ejemplo súper sencillo y porque me acuerdo, porque me quedó ese recuerdo. Un profesor muy querido del colegio, y te digo, yo me gradué en el 2000, o sea, imagínate hace cuánto fue. Quizás yo estaba en el primer año de bachillerato y me estaba enseñando física.
Y recuerdo que estábamos viendo un tiro parabólico, estábamos viendo la fórmula de tiro parabólico. Y él dijo, imagínense que Superman, entonces de entrada a mí me quedó la idea de que me sacó de todo contexto. O sea, no me está enseñando tiro parabólico, me quedó la idea de que Superman. Entonces, yo creo que los elementos que te hacen, em, los momentos que le revelan a otro ser humano que lo que le estás hablando es igual de humano, te abren la puerta para poder usar este tipo de metáforas o de ejemplos que te acerquen a lo humano, porque yo te entiendo, o sea, para mí el cálculo y todas esas cosas son como guácatela, qué montón de números, y de alguna manera eso me crea anticuerpos, y si me crea anticuerpos, de entrada ya la llevo de perdida porque no me gusta la materia. Entonces la intención es cómo va cerrando estas brechas. De hecho, Aristóteles lo decía de alguna manera, en sus palabras, él describía storytelling, es la brecha entre lo que es y lo que podría ser. Me acuerdo que algo así decía Aristóteles. Entonces ok, el cálculo es un dolor de cabeza, pero podría ser divertido. Entonces mi profesor cerró esa brecha con el ejemplo de Superman, que recuerdo que se lanzaba para rescatar a una persona en un ejercicio de tiro parabólico. Sé que la respuesta es bien práctica y no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que acercar, o sea, humanizar las cosas te abre un montón de puertas. Sí, básicamente se reduce entonces a conocer la audiencia otra vez. Es un ejercicio súper interesante poder hacer eso. Al menos en mi profesión, que una de las cosas que me encanta es que interactúo con un montón de personas que hablan un montón de lenguajes, un montón de áreas de conocimiento. Eso es como de los principales, este, pues de las principales herramientas, es entender esa diversidad multicultural, porque al final del día lo más difícil en manejo de portafolios o proyectos y lo más difícil en los trabajos es tratar con gente. Eso es lo más difícil de todo. Lo demás te lo enseñan en la universidad. La contabilidad te lo enseñan en la universidad. Estrategia te lo enseñan en la universidad. Tratar con personas es un terreno bastante inexplorado en la academia, al menos en la academia en la que nos forman a todos como para ser mano de obra calificada. Sí. Sí, eso te lo da la vida, la experiencia. Por eso es Claro, que yo quería retomar el tema de las emociones, no solo desde el contexto académico profesional, sino que las emociones también involucran otras inteligencias, pues la sí, emocional, la intrapersonal, la interpersonal, la cultural, que es la que tú acabas de mencionarnos, y hacia eso me quiero remitir un poco. En este momento que el mundo se ha vuelto tan digital por razones conocidas, ya no tenemos el lenguaje corporal como para convencer a alguien. Ya no podemos vernos a los ojos tan cerca como para generar esa empatía. claro, Entonces, en este momento, la voz está cobrando una dimensión muchísimo más importante porque hay otros elementos de la comunicación que se han visto minadas. Entonces, mi pregunta va orientada hoy hacia cómo convencer con la voz. sí. Y sabes, yo creo que ahorita los canales de comunicación, o sea, creo que en este momento de la historia es en el momento en el que el ser humano está más ávido de información. Irónicamente y paradójicamente es el momento en el que está más desinformado también, porque hay tanta información. Creo que el reto ahorita no es tener información, es ser asertivo con qué información consumís. Pero lo que te quiero decir es la cercanía de un ser humano a otro ser humano. Ahora, pues, o sea, está en chat, está una videollamada, está una llamada. Mi recomendación en cuanto al uso de los canales virtuales es de alguna manera, o sea, tratar de que sea lo menos impersonal posible. Ahora, esto es retador porque cualquier canal virtual es impersonal. Entonces, ¿cómo combinar múltiples canales de percepción para que se vuelva lo menos impersonal? Les comparto algunos ejemplos. Obviamente, a mí me toca ver varios países y la mayor parte del tiempo cuando
he tenido la oportunidad de entrevistar personas que están en un proceso de selección. Cuando son en otros países no siempre puede estar presencial, dependiendo también del tipo de plazas, pero un recurso de entrevista virtual es algo muy normal ahora. Entonces, el tema es, tu lenguaje corporal eh, es un mensaje que te tira información de una manera bien práctica. Entonces, y te permite entender, interpretar, este, mm, y esta habilidad de entender el lenguaje corporal se vuelve bien crítica. Ahora, si tú se lo quitas y volvés una interacción virtual, mi recomendación es al menos traten de tener dos canales, el auditivo y el kinestésico, y el visual, pues, que va como inherente a una videollamada, porque tú puedes al menos ver los gestos y las reacciones, porque los gestos de verdad te dan un montón de información. Si lo vas a hacer solo por audio, creería que tenés que ser mucho más asertivo en las cosas que preguntas y te va a tocar ahondar probablemente en valores de vida personales para validar algunas competencias, porque el canal de por sí te limita. Bueno, yo quizás me quiero volver a remitir al día que te escuché por primera vez en la conferencia, porque si bien ahorita estamos limitados a exclusivamente los canales virtuales, vamos a volver a interactuar persona a persona Sí, en un futuro. Y yo quiero destacar también, retomando tus palabras en relación al lenguaje corporal, sí, la cercanía que tú tenías con la audiencia. Eso nos volvía cercanos a ti. claro, claro. Si desde el inicio te hubieras ido al escenario, sí hubiera sido interesante, pero no hubiera generado el mismo impacto. Sí, Y yo quiero destacar este punto aunado al tema de las emociones, porque para mí están íntimamente relacionadas, a que cuando una persona está empoderada, y no solo que tenga una buena y sana autoestima, sino empoderada, no le tiene miedo a las personas. Tu postura corporal nunca fue de hombros caídos. Y fíjense que Lucho es bien alto, o sea, que mide 1,90, una cosa así. casi. Es que me comía mis frutas y verduras. Sí, Yo yo siempre le casi hice que caso a mi mamá. le llego al codo, vea, entonces, no tampoco, pero entonces eso me llamó mucho la atención, que tu postura, a pesar de lo alto que eres, nunca te encorvas. Y la dinámica que tenías con la gente, claramente a mí me daba el mensaje de me gustan las personas, no le tengo miedo a las personas. A veces cuando la gente quiere también dar un discurso o demasiado técnico o esa interacción con la gente no es muy fluida, prefiere estar lo más lejos posible. Sí, Y tú estuviste lo más cerca posible sí, de todos nosotros. sí. Y eso hacía que la historia, y que después se volvió obviamente la temática de la conferencia, pues ya nos tenías enganchados. Mira, no sé, quizás una respuesta corta es, mi mamá me regañaba si me encorvaba, esa es una respuesta corta. Lo otro es, yo disfruto mucho compartir, o sea, a mí me invitan a hablar y si es un tema que me apasione, créanme que les voy a terminar robando un montón de tiempo, entonces creo que eso también se traslada, ¿cierto? Y el tono de tu voz y demás, creo que hay elementos que de alguna manera ya son naturales, ¿vea? Porque pues sí, nos falta un par de tornillos, estando todos los que estamos en la comunidad de diseño UNE. Pero Pero es que esa es nuestra normalidad, correcto, Lucho. entonces, y eso es lo cool, la nueva normalidad, es no estar normal. Entonces, creo que hay elementos que de alguna manera ya vienen inherentes a cada persona. Yo disfruto mucho compartir conocimiento, pero como decía Berito, es el tema de emociones y lo que les comentaba, y volviendo al ejemplo de Intensamente, ¿se acuerdan de cuáles eran las emociones y los muñequitos? Estaba alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa, o sea, son 6 emociones básicas. Y las emociones, como son un resultado antropológico de supervivencia,
Eso es lo que esa es la historia. Nuestras emociones, pura supervivencia, están diseñadas para ser emociones positivas y emociones negativas. Las emociones negativas no se toma tan literal esa palabra negativa, porque las emociones positivas son las que te acercan a algo y las emociones negativas son las que te alejan de algo. Entonces, obviamente, cuando tú ves algo o sea, si vas un perro muy enojado que te empezó a ladrar a un lado, te da miedo y esa emoción de miedo instintivamente está codificada para que cuente la historia antropológica de supervivencia porque te das el zafe. Por eso se llama emoción negativa el miedo, porque te aleja de la fuente de información que te generó miedo. Pero, por ejemplo, si estás con alguien que es muy chistoso, jovial, y si tu novia te hace reír un montón y es tu mejor amiga, te causa alegría, entonces te atrae hacia la fuente de información. El tema acá es que es una combinación de emociones y conocimiento. Es decir, el tema de la revolución cognitiva que les hablaba hace unos minutos. Ahora, mi punto de partida es que, no sé si han escuchado la frase, es como el hombre es un ser racional. No sé si la han escuchado. Sí. A mí me gusta decir que los hombres somos seres emocionales que razonamos, porque tenemos más tiempo de nuestra historia antropológica sintiendo emociones que pensando. O sea, porque eso, nuestra revolución cognitiva empezó hace solo 70.000 años versus 4 millones de historia. Entonces, en ese orden, Berito, lo que yo hago es aprovecho esas emociones que vienen de paquete en todos nosotros y hago lecturas. Ahora aquí nos metemos a otra área de conocimiento que es lenguaje corporal. Por ejemplo, si estás, qué sé yo, estás en la audiencia y te estás tapando la boca y no me estás viendo, probablemente sea un gesto defensivo, ves que hay una barrera. O si estás en la ponencia y estás moviendo, tenés las piernas cruzadas y estás teniendo un movimiento repetitivo, probablemente eso es impaciencia y ansiedad. Probablemente si en el rostro ves una mirada fija, quizás no a lo principal y tenés los labios tensos, decís, mira, tampoco le está cayendo bien el mensaje. Sin embargo, puede ser que hayan personas que estén sentadas cómodamente, inclinando un poco el cuello, que es señal de relajación, con los brazos cruzados, pero en una manera apaciguadora, y tú vas leyendo. Entonces, creo que parte no solo de ser el emisor del mensaje, eh, no es solo ser eso, el emisor del mensaje, sino también ir calibrando si el mensaje está llegando, porque si no, te va a tocar improvisar y ponerte creativo para volver a enganchar a la audiencia. Exacto. Bueno, yo sé que podríamos seguir indefinidamente conversando con Lucho. Es interesantísimo y súper cool estar hablando contigo y con Ay, todo el gracias. staff. Yo me considero muy aburrido, pero gracias por recibirme. No, para nada. Ujú. De hecho, creo que se presta para que te volvamos a invitar y que tengamos una segunda parte de este conversatorio inaugural. Súper. Totalmente. Entonces, Encantado de colaborar con la comunidad Diseño UNE y en todos los desórdenes que me meten ustedes, porque siempre me andan invitando a otro montón de cosas en otros lados. Encantado de poder servirles. bueno, yo solo les voy a aclarar a todos los que están escuchando este podcast que esa frase del desorden es como muy Lucho. Ale, le tenemos que hacer la camiseta a Lucho que diga el desorden, porque eso es como bien de él, o sea, es parte de su marca personal. En salvadoreño eso significa, Berito, a donde me inviten o me manden o me refieran, encantado. Sí, yo sé, por eso quería hacer la aclaración para todos que tengan ese contexto, ¿verdad? De dónde proviene la frase de Lucho de hay que hacer desorden o hagamos desorden o dónde está el desorden. Bueno, Lucho, ha sido un placer haber inaugurado esta nueva sección que a mi interior yo le llamo Entre Tigres Súper. y, Suena bien. y compartir tanto contigo. O sea, de verdad es súper interesante y es en serio que te invitamos para una segunda parte, que estoy segura que todos los que han estado escuchándonos en este episodio y gracias al staff también por participar y que ahora también ellos tengan una voz dentro de los podcasts. Y gracias de nuevo. Estuvo excelente.
Muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, lo quiero invitar para nuestro siguiente episodio. Este mes vamos a tener 2 podcasts más la meditación a la que ya estaban habituados. Para el siguiente episodio vamos a tener a una mexicana que se llama Mara Montañez. Ella es diseñadora gráfica con maestría en innovación para el desarrollo empresarial, directora general y socia fundadora de un estudio de diseño que me encanta que se llama La Jabonera. Luego se van a enterar por qué se llama La Qué buen nombre. Jabonera. Chidísimo, me encanta. Y bueno, además ella es parte del Consejo de Querétaro Se Diseña, que forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Así que ella nos va a contar muchísimo más sobre eso. Así que de nuevo, gracias Lucho, gracias Adri, gracias Ale y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Igual Feliz día. estuvo súper entretenido el tema con Lucho, definitivamente. Gracias. Buenísimo, ya te vamos a agendar para la segunda parte. Encantados. Muchísimas gracias por el espacio de nuevo y muchos saludos a todos los miembros de la comunidad Diseño UNE.